tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en Contexto, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia hasta esta hora con muchas informaciones y también mucha lluvia. Si usted va a salir esta noche después del programa o mañana temprano, tenga pendiente que hay pronóstico de intensos aguaceros en diferentes puntos del país. El COE elevó a 8 la alerta en 8 provincias y a 18 la alerta verde. 26 provincias están en alerta en República Dominicana por los pronósticos de lluvia. 8 en amarilla y 18 en verde. Y usted dirá, bueno, pero es lluvia. El tema es que cuando cae tanta lluvia, los suelos se saturan y aumentan las inundaciones en el país. Así que ya lo sabe, si va a salir, tome las medidas del lugar y preste atención a los consejos de la Oficina Nacional de Meteorología y las autoridades del COE, porque habrá aguacero intenso en las próximas horas. Y donde también se siente la lluvia, pero de tiros, es en los llamados intercambios de disparos. En las últimas semanas, varios supuestos delincuentes han caído abatidos a tiro por la Policía Nacional en lo que se denomina intercambio de disparos. Eso, como siempre, provoca cuestionamiento de los dirigentes, de los líderes de los derechos humanos, y también hay quienes llegan al exceso hasta de aplaudir porque dice que hay que buscar la forma de ponerle fin o frenar esa ola de criminalidad que reina en el país. Y ese es un tema que en las elecciones, porque ya muchas empresas han dejado de hacer encuestas, en todas las mediciones que se hacen, el principal tema para los dominicanos es la inseguridad, la ola de violencia y por supuesto el tema de la alimentación. Hay quienes entienden que los intercambios de disparo, aunque no es lo más adecuado, se justifican en algunas ocasiones, como nos muestra la siguiente historia. ...476 con edades que oscilan entre 12 y 17 años. También la organización Archivos de la Violencia Armada registra 31 agentes policiales fallecidos. Gracias, así es, y aunque históricamente organismos de defensa de los derechos humanos han condenado los denominados intercambios de disparo en los que caen abatidos delincuentes, muchos de ellos reconocidos y perseguidos por las autoridades, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, Frankelis Rodríguez, expresó que siempre y cuando se trate de antisociales que se nieguen a entregarse, la policía debe actuar. Bueno, si no se entregan, si son antisociales, si están llevando inseguridad, pues, y no quieren captarse a las reglas, a las normas, ¿verdad? Pues ahí tienen a la policía de frente. Y el presidente lo ha dicho, mano dura con los antisociales, y lo están cumpliendo. De igual forma, el sacerdote llamó a las familias a criar en valores para evitar que sus hijos cometan acciones que riñan contra las leyes y terminen presos o muertos por la policía. Con el párroco coinciden algunos ciudadanos consultados por este medio, quienes, aunque consideran que la Policía Nacional debe seguir reformándose y mejorando sus métodos, favorecen que actúen con mano dura en contra de la delincuencia, una de las principales problemáticas de la sociedad dominicana. Si ya el delincuente dispara primero, nosotros tenemos la autoridad y el entrenamiento para ejecutar el debido momento. Está bien, hay que limpiar esa plaga, hay que limpiar
esa vaina. Nosotros tenemos muchos problemas, hay más ladrones aquí robando con los haitianos, ligándose los dominicanos con haitianos, robando, haciendo de esto. Hay que asesinarlos a todos. Y no se va a dejar matar tampoco. ¿Por qué no se va a dejar matar de un delincuente que venga y me atrae, que tío, que atrae, que es mío, pues yo qué? No, eso no. Corte. Al menos 30 alegados delincuentes han caído en enfrentamientos con la Policía Nacional en lo que va de este año. El caso más reciente es el de Wilson Marte Mosquea, alias Rodney, de apenas 20 años, quien cayó abatido por miembros de la institución del orden durante un enfrentamiento en el sector Capotillo durante este fin de semana. Bueno, eso es un hecho lamentable, que la gente entienda que la mejor solución al tema de la criminalidad es enfrentar a tiros o matar a los delincuentes. Yo difiero un poco de eso, pero realmente también la desesperación, la inseguridad lleva a la gente a tomar medidas violentas, lleva a la gente a entender que es lo propio. Eso no es lo ideal. Eso podría ser hasta utilizado por organismos represivos, utilizar la violencia para gente que no necesariamente son delincuentes. Pero el hecho cierto es que la criminalidad, la delincuencia no tiene miramientos ni tiene edades, y eso mantiene en desasosiego a los dominicanos. Ahora vamos a pasar a San Francisco de Macorís, siguiendo con el tema de la violencia, donde un recluso que estaba en la cárcel de San Francisco resultó muerto. Veamos lo que sucedió. Efectivamente, muchísimas gracias. Según la progenitora del occiso, la directora del recinto carcelario fue la responsable de su muerte. Sí, mi amor, le metieron droga en la cárcel, pues, para matarlo. Bernarda Mercedes Paulino, madre de Giovanni Michel Peña, quien era conocido como Mi Amor, y quien guardaba 1 año de prisión preventiva por su implicación en el asesinato en esta localidad del empresario y técnico de refrigeración Bernardo Adames, criticó el trato que su vástago recibió en la fortaleza, pese a que ella le imploró en varias ocasiones que se lo entregaran para llevarlo al médico. Me le hinca de rodillas, usted madre, por favor. Si usted cree que mi hijo se debe escapar, póngame la esposa a mí. Póngame la esposa con él, espóseme con él, para que por favor, sáqueme a mi hijo de la cárcel, no me lo deje morir, por favor. Hágalo por piedad, le dije, me le hinqué de rodillas. Y me dijo que no podía, que todavía no estaba de internarlo. A mí que me duele mi hijo, coño. Dijo que su muerte fue provocada porque le permitieron consumir drogas dentro del penal, aún él estando enfermo del VIH. Porque son ellos que le llevan la droga. A la mujer y a los hombres, a los visitantes, les revisan la nalga, les revisan la boca, les revisan todo para entrar ahí. ¿Cómo los presos tienen teléfono y usan droga ahí adentro? Porque los policías se la llevan. Y hacen ni que requisa. Manifestó que luego que su hijo se empeoró con vómitos y sangrado, fue que lo trasladaron al hospital. Y mi hija estaba muriendo y ella dijo que no necesitaba un médico, no necesitaba de médico. Si mi hija muriéndose, que Dios tenga misericordia de esa señora, porque no le deseo mal, porque yo soy un ser humano, yo soy quien para juzgarla. Síguete del alma sucia y el alma negra, que se le entregue a Dios ese animal, porque no es un ser humano. Desde el municipio de San Francisco. Una denuncia realmente seria. Lo ideal es que se inicie alguna investigación, pero regularmente eso nunca pasa. Otro tema que queremos abordar es la situación, si es cierto que esto pasa aquí, que hay un tema de inseguridad, que los intercambios de disparos. Estados Unidos no está muy lejos de los niveles de violencia, especialmente con el uso de armas en manos de civiles. Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas en manos de civiles que la población en sí. Aunque usted no lo crea, cada 32 segundos una persona cayó abatida a tiros en los Estados Unidos en los primeros 150 días de este año. Es una cifra realmente alarmante.
Estados Unidos es el único país del mundo donde las armas en manos de civiles superan el número de su población. Quizás por eso tantas muertes sin que se vea una solución seria al problema. Presta atención a este dato de la organización Archivo de la Violencia Armada, que tiene su sede en Washington, D.C. En los primeros 150 días de este año, cada 32 minutos, una persona cayó abatida a tiros en los Estados Unidos. La policía de acuerdo a esa organización, en esas 21 primeras semanas del año, 6.765 personas fueron asesinadas con armas de fuego y otras 112.533 resultaron heridas, cientos de ellos quedando en estado de gravedad. Y lo más dramático es que entre esas víctimas fatales por disparos figuran 90 menores entre 0 a 11 años de edad, así como otros 476 con edades que oscilan entre 12 y 17 años. También la organización Archivo de la Violencia Armada registra 31 agentes policiales fallecidos y otros 153 heridos a consecuencias de bala en todo el territorio estadounidense. La muerte diaria por los disparos ascienden a 45 y los heridos a 84 personas. Entre ellas, fallecidos y heridos figuran dominicanos. Bueno, ahí tienen datos realmente escalofriantes de las personas que han caído abatidas a tiros en Estados Unidos en los primeros 150 días de este año. Y a veces yo saco a relucir eso, porque cuando uno ve esa denuncia sobre el tema del intercambio de disparos, las críticas que hacen gente, incluso dominicanos que viven en Estados Unidos, dicen, no, que a Santo Domingo no se puede ir porque la violencia, esa es una realidad en Estados Unidos. Y no he visto a nadie diciendo que no visiten Estados Unidos. Vamos a pasar a la frontera, donde ha sido reforzada la seguridad en todo el perímetro. Veamos. La tensión prevalece en Haití y sigue el pueblo haitiano con la expectativa sobre el despliegue militar de Kenia que podría producirse en las próximas semanas. Ante la inestabilidad que sigue en Haití, con la incidencia de violencia de las pandillas armadas, República Dominicana ha incrementado las tropas en la zona fronteriza. Alrededor de 1.000 militares, incluidos miembros de unidades de fuerzas especiales, son usados para reforzar la vigilancia y la seguridad en la frontera. Queremos que se sientan como en su casa, ya que a partir de ahora ustedes forman parte de nuestro refuerzo. Que desde su gestión, su llegada, nuestro comandante general viene reforzando nuestro personal en esta línea fronteriza. El ejército ha reforzado las unidades militares en Dajabón, en Mau Alverdes, en Elías Piña y también por el lado fronterizo de Pedernales. El ejército advierte que fortalece la seguridad en las zonas limítrofes con Haití, que en las últimas semanas ha sido azotado por la ola de violencia, con el caso lamentable del fallecimiento de 3 misioneros de Estados Unidos. En tanto que el primer ministro haitiano, recién llegado el sábado al país, trabaja junto al Consejo Presidencial en definir a los funcionarios que conformarán el nuevo gobierno. Las autoridades haitianas preparan el escenario para que en las próximas semanas lleguen los primeros 2.500 miembros del despliegue militar. En los actuales momentos, 1.000 agentes de la policía de Haití son entrenados en Kenia para el combate de las bandas armadas que controlan Puerto Príncipe. Bueno, hay que darle seguimiento a esa situación de Haití, por eso las autoridades dominicanas mantienen cada vez más vigilada toda la frontera con ese país que desgraciadamente enfrenta su peor crisis humanitaria, su peor crisis política y que si no hay una solución podría aumentar el éxodo
de haitianos que huyen al hambre y a la violencia. Vamos a pasar ahora al tema político, especialmente el esfuerzo que, según funcionarios del gobierno, harán las autoridades para evitar que las reformas, especialmente arancelarias, de las que se habla, impacten lo menos posible en los sectores de menor ingreso. Veamos lo que dice el secretario o ministro administrativo de la presidencia. En los próximos días el gobierno presentará un paquete de reformas entre las que están la fiscal, la electoral y la constitucional. Para el ministro administrativo de la presidencia, la reforma fiscal que presentará el presidente Luis Abinader será bien estudiada y tendrán participación todos los sectores de la vida nacional. Lo viene diciendo hace un tiempo, todo el país, los sectores activos económicos de la República Dominicana están conscientes de lo que el presidente estaba diciendo y siempre fue enfático en decir que iba a integrar a toda la comunidad en este proceso con la debida información y consultas. Manifestó que la reforma fiscal está en proceso como una obra en construcción. Es una tarea ardua. Es un tema que todos sabemos la importancia que tiene desde el punto de vista del efecto en las emociones de las personas y las consecuencias directas que puede tener en la comunidad. Por eso la integración del pueblo, del país, de los sectores económicamente activos en la opinión de este tema. El ministro administrativo de la presidencia aseguró que los sectores pobres no serán afectados por la reforma fiscal. Bueno, ojalá que así sea, porque históricamente cada vez que se hace algún tipo de reforma, se toman algunos tipos de medidas económicas, a quien impactan, a quien afectan mayormente es a los que tienen menores ingresos. E incluso hay que reconocer la valentía del presidente Luis Abinader de someter ese paquete fiscal o reforma fiscal completa, porque pocas veces los gobiernos quieren volverse en esa situación, porque a veces eso tiene un costo político. En principio le hablábamos que si usted iba a salir esta noche, estuviera dándole seguimiento a la situación meteorológica, porque se registran aguaceros en diferentes puntos del país. Ya la temporada ciclónica inició y esta será una de las más activas temporadas que se registran en la historia. Así que vamos a darle seguimiento a todo esto. Veamos qué tanta tormenta se esperan en esta temporada ciclónica. Podrían sufrir de una temporada ciclónica más poderosa. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que para esta temporada ciclónica, iniciada el sábado 1 de junio y que termina el 30 de noviembre, habrá una actividad de huracanes superior a lo normal en una cuenca del Atlántico. Entre los posibles fenómenos que podrían conformarse, entre 8 y 13, se convertirán en huracanes categoría 3, 4 y 5, con vientos de 111 millas por hora. Los ciclones tropicales tienen los nombres de Alberto, Berlin, Debbie, Ernesto, Francine, Elena, Isaac, Joyce, Milton, Oscar, Sara, Patty, Tony, Valeria y William. Se prevé que la temporada ciclónica de este año sea una de las más activas e intensas en décadas, con la preocupación de que el número de ciclones que toquen tierra puedan ser el doble de lo habitual. Bueno, hay que darle seguimiento a toda esta temporada, especialmente a lo que dicen las autoridades. Es una temporada sumamente activa y se estima que muchos de esos huracanes tendrán categoría de más de 3. Debido, no sé si a la lluvia, al cambio de clima, al calor, el tema es que anda un virus gripal que da tan fuerte
como el dengue. La gente no sabe si lo que tiene es dengue porque son dolores, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Realmente algo que preocupa y tiene los hospitales llenos. Veamos. Las madres que acuden con sus hijos al Hospital Infantil Robert Rick Cabral denuncian que las autoridades no han dado suficiente importancia a esta enfermedad que presenta síntomas como diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Bueno, todas las casas nos dio el virus. Es un virus muy fuerte, que no es una gripe como normal. Es algo que te está dando con mucha fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Y es algo como que no es normal. Muy fuerte está, ya está hospitalizado, han estado la gente ya. Sí, eso está muy fuerte. Eso ya es mundial prácticamente, porque eso está dando en todos los lados. Destacan que este virus, que afecta principalmente a los niños, los ancianos y las personas vulnerables, como las embarazadas. Mayormente en personas envejecientes y los niños son los que me están atacando. Por allá hay muchas personas que están al grito con eso de la gripe. Muy grave, lo considero, porque desde niños hasta envejecientes tienen ese padecimiento. Muchas de las madres han tenido que llevar a sus hijos al Hospital Infantil Robert Rick Cabral con diversos síntomas, señalando que la enfermedad se propaga rápidamente e instan a las autoridades que, además de enfocarse en el dengue, presten atención a este tipo de enfermedades respiratorias. Ante la situación, algunos sugieren la necesidad de retomar el uso de mascarillas como medidas preventivas. Bueno, ya usted sabe, a tomar las medidas del lugar para evitar ser contagiado con ese virus de la gripe. Es tiempo de hablar con el doctor Marino Elsevier. Doctor, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bien. Aquí de nuevo contigo. Mire, entrenando aquí en este set nuevo, ¿le gusta? No, esto está de maravilla. Mire, doctor, cuando yo lo anuncié, yo decía, bueno, vamos a hablar de Donald Trump, vamos a comenzar con el imperio, después hablamos con los vecinos de los vecinos nuestros, y así, ¿cómo usted ve esa decisión de un tribunal que encontró culpable, los jurados encontraron culpable de más de 30 cargos al expresidente, que es por primera vez encontrado culpable de cargos graves, dicen ellos? Perfecto. Resulta que un jurado de 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres, encontraron culpable al presidente Donald Trump de 34 cargos, que no aparejan mayores sanciones de 4 años, cada uno de ellos. Sin embargo, es importante destacar que una sociedad norteamericana que está tan permeada por el crimen, el fiscal de Nueva York se permita esta persecución en contra de un expresidente de la República, donde hay tantas señales de deterioro en la delincuencia en los Estados Unidos y más en la ciudad de Nueva York. El bien jurídico que se protege en este caso es criticable porque se trata de una meretriz que cobró un dinero y llegó a un acuerdo con el abogado de Donald Trump. Pero fíjate cómo se revierte todo. El abogado viola su secreto profesional. La fiscalía viola los acuerdos que ya llegó frente a esa persona que tenía un reclamo frente a Donald Trump. Y lo utiliza entonces para hablar de defraudación, de que el dinero con que se pagó ese acuerdo fue un dinero ilegal o desviado de las empresas del mismo Donald Trump. Entonces, eso tiene un sesgo político, porque Donald Trump no es un comerciante, es un candidato a la presidencia. Y él ha utilizado un argumento político de manera clara y precisa. Es una persecución política del Estado de Nueva York, que es demócrata, en contra de un republicano candidato que es Donald Trump. Lo encontraron culpable, pero en esta ocasión no fueron tan ligeros en anunciar inmediatamente
¿cuál sería la condena? Mira por y qué. la condena se produciría, o la decisión que sea, después lo que de pasa, la decisión de lo que pasa es que distinto al proceso que nosotros tenemos acusatorio, en los Estados Unidos existe un jurado. Sí. Entonces, la decisión de los jurados tiene que ser en conjunto. Quizás individualmente cada uno de esos jurados, como analizaba, por ejemplo, en algún momento el profesor Luis Jiménez de Azúa, el concepto de un individuo dentro del jurado cede a la colectividad. Por tanto, necesariamente la decisión de los 12 como persona en conjunto no es tal vez la decisión de la individualidad de cada uno de ellos. Pero ya esa decisión se dio. El sistema norteamericano establece que una vez se concibe la culpabilidad, entonces el juez es quien tiene la normativa del juzgamiento de cuál es la sanción. Y por eso está ya eso referido para el día, si mal no recuerdo, 11 de junio de este año. Pero fíjate, si eso tiene una connotación política, que los seguidores de Donald Trump ya han recaudado, o mejor dicho, le han enviado a Donald Trump a su cuenta económica alrededor de más de 55 millones de dólares. Lo que desde el punto de vista político se ha convertido en un boomerang para los perseguidores de Trump desde el punto de vista de las instituciones judiciales. En ese sentido, Donald Trump tiene un elemento en la mano y dice, bueno, esta sentencia es una sentencia política que me han perseguido por mis aspiraciones a la presidencia. Si el juez decide, mire, los 4 años que establece supuestamente la sanción, ¿podría ir siguiendo, correr para ser presidente preso? Claro. En los Estados Unidos la Constitución no prevé que una persona condenada en primer grado, como es el caso de la especie, pudiera estar afectada de su derecho a la presidencia de la República. Sí. Es importante establecer que esta sentencia no es una sentencia firme. Conforme a la normativa dominicana y nuestra Constitución, en el artículo 69, numeral 3, la presunción de inocencia es consona con Donald Trump. Por tanto, él tiene derecho a un doble juicio o un doble grado de jurisdicción, en este caso, para que lo que analizaron esos jurados y la decisión que tome este juez pueda ser revertida en un juicio de apelación que efectivamente Donald Trump lo hará oportunamente cuando le den la decisión. ¿Usted piensa que eso no afectará la carrera al Capitolio? Lo que se ve es que no le ha afectado porque la reacción de sus seguidores ha sido un apoyo inusitado, mayoritario, de casi 60 millones de dólares. Lo que indica que la gente está radicalizada con la campaña de Donald Trump. Por eso, fíjate que el presidente Biden dice, al presidente Trump hay que ganarle en las urnas, porque comprendió, quiso hacer, diríamos, distancia de la decisión que dio el tribunal, apartarse de la misma y entendió cuál es el objetivo. El objetivo es ganarle las elecciones en las votaciones del día 5 de noviembre. Si él apela la decisión, ¿en qué tiempo, si usted maneja? Por lo regular... Es decir, si podría ser antes de las elecciones, porque si hay un revés y un tribunal superior dice, no, el hombre es inocente, ahí se o le niegan la apelación. Sí, sí. Lo que pasa es que eso ya depende de la estrategia de litigio que tengan los abogados de Trump y los plazos procesales que le otorgue el tribunal para las contestaciones de 34 cargos, porque no uno solo. Entonces, eso va a estar afectado por los plazos procesales que le dé y que normalmente son propios del procedimiento en el estado de Nueva York. Fíjate que no son acusaciones federales, son acusaciones locales sí. del estado de Nueva York. Sí. Doctor, mire, usted tuvo mucho vínculo con organizaciones de derechos humanos. Sí. Y vicepresidente de la asociación. Le traigo esa colación porque en los medios aquí han salido muchas informaciones sobre los denominados intercambios de disparos
que se han intensificado, que más de 100 personas han muerto en las últimas semanas, los últimos meses, por intercambio de disparos. Su lectura ante esta situación que reflejan algunos medios. Mira, tú me recuerdas las discusiones fraternas, ¿no?, que a mí me sucedían siendo amigo del general Mario Peguero Hermida, la Pólvora, mi hermano, y los enfrentamientos policiales. La policía siempre ha dicho que la delincuencia le ataca a tiros, y ahí es lo que se llama una respuesta simétrica a lo que evidentemente es hasta una legítima defensa. Usted no puede atar a un policía que le entren a tiro un grupo de delincuentes. En eso yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es, la crítica es la siguiente. Cuando se hace una investigación y hacen lo que se llama la inteligencia delictiva, no hay que matar a la persona, hay que cogerlo preso porque aquí no hay pena de muerte. Entonces, aquí hay gente dentro de los, diríamos, dentro de los círculos militares, muchas veces en la policía fundamentalmente, que entienden que ellos son un escuadrón de la muerte y se vengan de la muerte de fulano, de la muerte del teniente, de la muerte del cabo, porque eso es consustancial con el ser humano. Pero yo creo que con el equipamiento que le han dado a la policía, con el seguimiento que tienen ahora a través de nuevos instrumentos tecnológicos, la policía puede tener menos intercambio de disparos que sean criticables. Por ejemplo, la gente que fueron a la Barranquita y le entraron a tiro y se llevaron un dinero del Banco de Reserva en Santiago, usted no puede decir que vengan con derechos humanos, porque esa gente no andaba jugando con derechos humanos, lo que andaban era robando y matando. Entonces, la población en eso no lo critica. Lo que se critica es el muchacho del barrio que se dedica a la ratería, que a veces hace cosas sumamente horribles, que puede ser reducido a la obediencia, castigado en los tribunales conforme al debido proceso y la tutela judicial efectiva que la Constitución prevé para todos los ciudadanos, para los pobres también, en los artículos 68 y 69. Hay un tema respecto a eso, y es que muchas veces esa gente son reincidentes y delincuentes con un historial de que mataron uno en febrero, en marzo, y usted lo ve suelto. Entonces usted nos explica cómo parte de esas personas están no vivas, sino sueltas. Me gustaría que analizáramos eso en un instante. Nos fuimos a la pausa, yo le decía que eso es cierto, pero veo mucha gente que son tan reincidentes que usted se explica cómo fue que ese hombre mató en octubre del año pasado a una gente, otro en febrero. Estamos en junio y el hombre sigue suelto, tan campante como el hombre aquel. Ese es uno de los fallos que tiene el sistema y que a su vez la policía, con mucha razón, los investigadores, se sienten totalmente perturbados cuando terminan una investigación, atrapan a una persona cometiendo un crimen y a los 6 días lo ven, o a los 2 meses, a los 4 meses en la calle. Yo te voy a decir un ejemplo muy famoso. Una vez una magistrada que en paz descanse, Ligia Minaya, había condenado a una persona a 20 años. Y estando yo en su despacho, en un momento de un espacio, el tribunal, llegó un muchacho y Ligia se espantó y le dijo delante de mí: pero yo te puse 20 años, ¿qué tú haces en la calle? Sí, eso pasa en todos los sistemas, en el viejo sistema y en el sistema permanente que tenemos ahora acusatorio. Hay un problema que debe haber más coordinación entre la policía y los investigadores a través del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esa es una debilidad del sistema. Y el sistema muchas veces pone en libertad porque va la mamá muy enferma, porque va el papá muy enfermo, o va la hermana, y somos dominicanos. Y entonces el fiscal cede en, por ejemplo... Prima el aspecto humano y no el legal. Y a veces no es legal. Entonces, esa gente reincide. Por eso es que la gente se siente tan perturbada cuando una persona dice: pero tenía 6 fichas, tenía 10 fichas. O gente que había matado a otro
y vuelve y mata otra vez, reincide. Hablando de reiteraciones, oye, el salto que yo le voy a dar, usted sabe que yo a veces la tiro pegar. Esos temas de corrupción que hay ahora, muy bien. Hay gente que tiene 22 meses preso, otro que sé qué cosa. Y están las delaciones premiadas que se ha convertido en algo casi común. ¿Qué usted piensa sobre eso? Porque lo que yo digo, bueno, yo voy a participar en un fraude de que de 200 millones devuelvo 100, me quedo con 100 y chivateo con el que yo hice cometí el delito. Lamentablemente, el artículo 370 del Código Procesal Penal, numeral 6, si mal no recuerdo, establece que el Ministerio Público puede llegar a acuerdos con alguno de los imputados a fin de recabar información que les sea útil y conveniente para completar el expediente y configurar el crimen frente a otras personas que él considera de mayor estatus, de mayor jerarquía, dentro de la comisión del crimen. Lo que pasa es que esa situación está no reglada como en el sistema acusatorio norteamericano. Vamos a poner un ejemplo. Usted vio lo que le pasó al joven Miguel Gutiérrez. El Ministerio Público pidió 6 años y la juez le dijo, no, el juez, o la juez, no recuerdo, norteamericana en la Florida, no, son 16 años y tráigame los otros. Es decir, el sistema nuestro no permite esos tipos de cambios porque el Ministerio Público tiene en este momento y bajo el concepto de la ley el monopolio de la acción pública. ¿Y cómo yo no sé que hay un juego porque entre el Ministerio Público y gente que hay uno de esos expedientes, hay gente que aparece en 10 expedientes distintos? Ok. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene un criterio discrecional. Y yo te he dicho aquí en muchas entrevistas que lo discrecional se convierte siempre en arbitrario. Tiene el arbitrio de juzgar él, como Ministerio Público, quién le conviene y quién no le conviene para la investigación. Y bajo ese criterio, entonces, los seres humanos cometemos errores, porque el ser humano no es un Dios. Y puede que en un momento dado favorezca a alguien o entienda que el testimonio de esa persona es tan importante que lo puede convertir en un testigo referenciado, un testigo de la reina, como llaman, o un testigo premiado, como se le está llamando comúnmente ahora. Eso que devuelve el dinero, que usted lo había planteado en diversos escenarios, del juicio abreviado. Claro. Pero tenemos 2 años con esto y ni hay cuarto, ni hay nada. Esto que hicieron ahora el Ministerio Público, debieron haberlo hecho de principio, porque esa gente, el dinero estaba dispuesto. Digo, no sé si lo habían entregado de esa fecha, pero había el rumor y había la información. Lo que pasa es lo siguiente, en los delitos que son económicos, no es lo mismo que el delito de sangre, el crimen de sangre. Te decía, y digo siempre en televisión y en los programas y en mis disertaciones jurídicas, que el crimen de sangre hay que esperar que la sangre se seque. Pero en el crimen económico lo que hay que recuperar rápido es dinero, porque si no se pierde, se fuma y lo esconden. Entonces, básicamente, en el crimen económico la sanción es la devolución del dinero y más frente al Estado. Y básicamente también hay que saber que muchas veces en el crimen económico, si no hay esa gente que destapa la olla, vamos a hablar así en términos reales, ese delator premiado que dice quién es y dónde está el dinero, el Ministerio Público no puede perseguirlo porque no tiene los instrumentos o no tiene la información. Fíjate que es un delito, es un crimen donde el funcionario público se hace buscar 4 o 5 que no son necesariamente empleados del gobierno y hacen los negocios a sabienda de que están enriqueciéndose ellos y el funcionario público por la función que él tiene. Pero eso no le deja un mal sabor a la gente porque está bien, como el sistema americano, ok,
yo cometí el delito, a mí me tocan 20 años, usted cogió su paca, pero que le den 2. Claro. Entonces, es lo que le digo, que la gente sale. Es decir, lo que atracaron el Banco de Reserva, dijeron, no, yo me llevo 8 millones. Miren, aquí está el dinero. Ya. Claro. Y matamos uno, pero estamos dispuestos a resarcir a la familia. Exacto. No puede ser. No puede ser. Lo que pasa también es lo que te decía en algún momento dado en mi vida, en el ejercicio. Hay gente, como bien usted dice, que, bueno, hay que robar mucho, devolver una parte y llegar a acuerdo con el Ministerio Público. Una justicia de tribu. Entonces, esos acuerdos son a veces muy bien vistos por los que investigan y muy mal vistos por la población, porque entonces le ofrece a la población una oportunidad de decir, bueno, ¿cuál es el destino del que roba dentro del Estado? Que se haga rico de la noche a la mañana, que se quede con el dinero. Entonces, esa reflexión yo creo que debemos hacerla a los operadores del sistema, jueces, abogados, fiscales, defensores públicos y gente que está dentro del sistema penal, porque yo creo que debemos instrumentalizar algunos niveles de límites al Ministerio Público, ya sea con la creación de jurados, como existe en los Estados Unidos, ya sea condiciones específicas de los artículos 34, 370 y siguientes del Código Procesal Penal, para que el Ministerio Público pueda tener límites en esos acuerdos. Mire, el tiempo casi se nos va, pero su visión genérica sí, es muy rápido. Sobre la situación haitiana, ya hay un primer ministro, hay un grupo que dice que maneja el Estado, están a tiro de ir las tropas que van a intervenir a Haití, y Estados Unidos dice que quiere ayudar después que mataron lamentablemente. Yo pienso que lo que está pasando ahora mismo es un gran eufemismo. Haití está intervenido hace mucho tiempo, las tropas norteamericanas están allí, se ve claramente que están en el aeropuerto. Ha llegado un primer ministro que era un empleado del expresidente Clinton, que parece ser tiene cierto apoyo norteamericano. Las tropas de Kenia no han llegado, pero están en entrenamiento. Y Haití, lamentablemente, está intervenido internacionalmente. La pregunta, ¿y esos mil personas, agentes de Kenia, resolverá el problema? No, eso no va. ¿De la violencia? Bajo ningún concepto. Lo que está pasando en Haití, lo último que ya aconteció con el asesinato de estos jóvenes norteamericanos, es deprimente y es un salvajismo. Sin embargo, lo que le viene ahora, porque la gente que está armada allá y esas bandas no se van a quedar con la mano cruzada, van a reclamar un espacio. Amén de las interioridades que están pasando, por ejemplo, los miembros del Consejo Presidencial, todos exigieron una cantidad de dinero para ser miembros. Entonces, no quieren que lo intervengan los norteamericanos, no quieren que lo intervengan los extranjeros, pero le cogen el dinero del sueldo a los extranjeros. Es una contradicción. Por otra parte, cada uno de ellos tiene derecho a nombrar, según dicen los mismos haitianos, 11 asistentes. Y también le pagan una casa extra de la que tienen por razones de seguridad. Amén de que exigieron un vehículo, con excepción de uno, que sea blindado. Es decir, una situación caótica, ¿me entiendes? Ojalá que este señor que llegó no sufra en las embestidas de los grupos que están allí aposesionados y que están armados allí, y no venga y fracase este intento de empezar a regular la situación en Haití. Por lo que usted dice, ¿no ve solución inmediata al tema de la crisis de Haití, doctor? La crisis haitiana se resuelve con desarrollo, no con armas ni con militares solamente. La crisis haitiana tiene una solución que es desarrollar Haití, y yo he dicho muchas veces, y quiero ser cónsono con lo que he dicho, en Haití se necesita un fideicomiso internacional, porque los haitianos, la clase gobernante haitiana, no ha sido lo suficientemente capaz de poder resolver los problemas a lo interno
con el liderazgo que ellos tienen. Doctor, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar con nosotros como siempre. Será hasta una próxima entrega.